Muy buenas noches. Les saluda con agrado su amiga Araceli César y con el gozo de podernos encontrar una vez más para escuchar la voz del amado Dios nuestro que siempre está dispuesto a hablar a nuestro corazón. Y envío un abrazo muy especial a cada una que se va a conectar. Ofe, un abrazo y bendiciones en el Señor. Y bueno, sabiendo que en estos días también hay un tanto de movimiento por cuestiones de vacaciones, sé y me queda claro que quizá no todas se puedan conectar, mas no alcancé a decirles que podíamos suspender y bueno, la bendición que tema queda grabado, así que para las que no puedan conectarse en vivo, pues lo van a poder ver más adelante. Y hoy vamos a ver un tema, es el tema 13 de Consejeras Bíblicas, que es profundizando la meditación y reflexión bíblicas, ¿sí? Porque necesitamos desarrollar, cultivar esas actitudes espirituales que son precisamente para crecer en comprensión, en entendimiento, en revelación de la palabra, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que Dios espera, porque son términos bíblicos. Y te voy a poner el primer ejemplo. Bienvenida, Margarita. Dice el Salmo 63, 6. Recostado me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Fíjate qué hermosa esta palabra de parte del salmista y él nos está compartiendo algo acerca de su experiencia con Dios en meditación y reflexión. Está aquí hablando muy probablemente muy temprano, porque dice recostado me quedo despierto. Puede ser aplicable a que tiene en la noche este tiempo, pero también en el día al despertarse. Pero ¿qué hace tanto al irse a dormir como al irse a levantar? Piensa y medita en el Señor. Aquí dice que durante la noche. Y fíjate, la meditación con calma, con pausa, sin prisas, que el Espíritu le revela, porque recuerda que todos los salmos son escritos por medio de la inspiración del Espíritu. Y entonces él le es revelado que Dios es su ayudador, es el que ayuda, ¿verdad? El que ciñe de poder, el que fortalece nuestro ser, ¿verdad? Y esta acción de saber que Dios le ayuda hace que él levante un canto de alegría. Y yo te quiero hacer una pregunta hermosa, y muy bienvenidas a las que se están agregando, como Guille también, Rosaura, Silvia. Qué gusto que se hayan podido conectar. Pero fíjate que te quiero hacer esta pregunta. Cuando tú has estado leyendo, meditando la palabra, reflexionando, ¿te ha pasado que te empiezas a cantar a Dios por aquello que estás leyendo, por aquello que te está revelando, por aquello que te está instruyendo, y levantas un canto? Puede ser un canto que conoces, ¿verdad? Que lo has escuchado, que te gusta, que te ministra, te llena, pero también puede ser, como dice el Salmo 40, un cántico nuevo. De momento empiezas a levantar una melodía, unas palabras de alabanza, de adoración, ¿sí? Sin que seas un músico, sin que seas el grupo de alabanza. No, no, es que esto no está supeditado nada más a gente que conoce música.
los salmistas tenían sus talentos naturales, pero fíjate, le viene a la mente la sombra de las alas de Dios. Ahora, Dios no es un ave, que te quede claro, pero lo que le venía a la mente es el arca del pacto. ¿Te acuerdas que el Señor le dio instrucción a Moisés para poner en esa arca, en la tapa, dos ángeles, dos querubines le llamaban, con sus alas extendidas sobre esa, esa caja, ¿no? Que era como un cofre de madera, de acacia, ¿verdad? Que la madera de acacia era la que nos echaba a perder, no se podría. Y entonces ellos tienen, por eso hablan mucho de las alas de Dios, pero es la representación de esos ángeles que estaban allí como custodiando, guardando el acta el arca del pacto. Y luego en una convicción firme dice, me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Y esto es un ejemplo, hermosas, de lo que es reflexionar, meditar en la palabra. Y yo te quiero invitar para que dejemos esas costumbres de solamente decir amén, 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 amén. Y sí, bueno, significa así sea, ¿no? Pero el tema es que pasamos años respondiendo a la grandeza de la palabra de Dios con un amén, cuando podemos decir con nuestras palabras nuestra reacción, ¿sí? Entonces, también doy la bienvenida a Carmen, que ya también se agregó y me da mucho gusto. Estamos profundizando en lo que es la meditación y la reflexión bíblicas. Y fíjate que en la vida personal, tuya, mía, y en el llamado que Dios nos ha hecho para ir y compartir su palabra, las buenas nuevas, esta debe haber una armonía entre la vida y el llamado, ¿sí? Y se va a reflejar en el interior. Es ese sentir, pensar, obrar, bien conscientemente de buscar agradar a Dios, al Señor, en las acciones cotidianas, ¿sí? Así como el salmista o los salmistas, porque son varios los que escriben los salmos, en medio de sus labores, de sus desafíos, de su profesión, él tomaba tiempo para pausadamente, calmadamente, ponerse a pensar. Por eso hablan mucho del carácter de Dios, de las obras maravillosas de Dios, de las promesas de Dios, porque ellos reflexionaban y pensaban mucho. Y saber esto nos hace mucho bien a cada una de nosotras. Es muy difícil dar palabras de aliento a otros si no las hemos recibido. Primero hay que recibirlas, como de consejo, como de instrucción, como de corrección. Ahora, por mucho tiempo, la mayoría de nosotras, por falta de discernimiento espiritual, simplemente hicimos lo que los demás creyentes hacían en relación con la palabra de Dios. Algo muy común, y no que sea malo, pero es muy limitado. Quedarnos con el tema de memorizar ciertos textos bíblicos aislados, ¿sí? Ya pensando que porque lo sabíamos y los teníamos en la memoria ya estábamos conociendo a Dios. No, hermosa, no, no. Sobre todo cuando esos textos los sacábamos de su contexto y no veíamos ni para quién fueron escritos, ni cuál fue el propósito, ni cuál fue el resultado, o cuál fue la actitud o la reacción. Nada más sacamos el puro texto y vamos a ver en esta noche un pasaje que es muy conocido, pero vas a ver cómo lo vas a observar con otros ojos, ¿sí? Lo mismo hicimos con las lecturas devocionales, ¿no? Y yo no tengo duda que tienen su lugar, pero este lugar es cuando apenas empiezas a relacionarte con la palabra. Ahora tenemos un hijo espiritual muy cercano a nosotros, es muy nuevo creyente, y me gozo tanto de escuchar cómo él va descubriendo cosas. Y es tan sincero que él me dice, nunca había escuchado eso, no sabía que eso que dice Dios existía. Y me gozo, ¿no? Porque está creciendo en este conocimiento. Pero entonces las lecturas son muy breves.
Si compras un librito, como el Pan Diario, por ejemplo, ¿no? No es malo, pero es muy breve y toman un verso o dos versos, ¿sí? Y sobre eso el escritor hace su propia reflexión y su meditación. Una vez más, yo no digo que sea malo eso. Aquí el problema con esta situación es que es limitada, ¿sí? Nada más tú recibes lo que esa persona meditó, reflexionó, muy probablemente para su vida personal, pero ¿qué de ti? Y entonces compramos devocionales, ya viene procesada la palabra y tenemos que pensar lo que el escritor puso y qué de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando nosotras tenemos la guía del Espíritu Santo, fíjate bien todo lo que vamos a ir adquiriendo. Entendimiento y comprensión espiritual, aparte del discernimiento, pero también sabiduría y nos va a agregar el Señor revelación. Por eso, hermosa, cuando tú empezaste a conocer de Dios y te decían, hay que leer la Biblia, ¿no? Hay que leer la palabra, te aburría, te cansaba. ¿Por qué? Porque no le entendías y te daba tanta pena decirle a otros que te quedaste así estacionada muchos años. Por eso es muy importante en nuestro curso de consejeras y tu vida personal aprender a profundizar ejercitando la reflexión y la meditación de su palabra cada día y cada ocasión, ¿sí? Para algunas que no empezaron desde el inicio el curso de mujer a mujer, puede ser que este sea el inicio de un saber que hay más que solamente leer la Biblia, ¿verdad? Pero para aquellas que ya recibieron otros temas relacionados con lo que es la reflexión, la meditación, bueno, pues hoy vamos a profundizar más. Hemos heredado el leer la Biblia con los ojos. Y yo lo que observé en mi propia vida y en la de muchos, que hay una pasividad y una religiosidad. Fíjate bien, en el libro de Romanos 10, el Señor dice en su palabra que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, si tú la ves con los ojos, tú no la oyes, tú nada más la ves. Y Dios está diciendo, oye la palabra para que la fe crezca, ¿sí? Entonces hemos heredado esa costumbre de leer con los ojos nada más, pero nos lleva a tener una actitud religiosa porque no hay poder, no hay vida, porque no le estamos oyendo, ¿sí? Y es la manera de alimentar la fe real. ¿Y qué pasa cuando se lee la Biblia solo por costumbre? ¿Sí? Porque no, pues es que si no la leo me siento mal de no leerla. O voy a leerla para agarrar sueñito y dormir tranquila. No, es que la Biblia no fue dada para arrullarte, ¿sí? Sino que es el, el poder alimentarse de los principios de Dios, que son verdaderos y son eternos. Y entonces, cuando vas a aprender un verso, yo te desafío, esos versos que dices saber de memoria, que le hagas una listita y luego te vayas a leer qué dice antes del verso y qué dice después, para que tengas mejor comprensión. Hoy vamos a hacer este ejercicio con el pasaje que tenemos designado, ¿sí? Entonces, allí en ese verso que tú sabes probablemente es un mandamiento, es una promesa, es una advertencia, y no sabes el por qué Dios puso eso en su palabra. Hoy vamos a ver un ejemplo de lo que han de ser estas prácticas espirituales y poderosas, meditación y reflexión para edificar la fe. Y esta fe que se invada de confianza para llevarnos a la obediencia al Padre Eterno. Cuando nos detenemos a reflexionar, a meditar, a pensar con calma la palabra, ese pasaje bíblico, nos va a llevar a una capacidad espiritual para obedecer al Señor, porque humanamente es muy difícil que podamos obedecer, ¿sí? Y luego, fíjate, otra de los desafíos al meditar es
que empezamos, nuestra mente natural nos traiciona, empezamos a leer un pasaje que ya hemos escuchado, que ya hemos leído y probablemente no lo sabemos, ¿verdad? Y entonces tu mente se cierra a la revelación, porque "Ah, ya me lo sé, porque yo sé el inicio, yo sé el transcurso y yo sé el final, ¿sí? Y cuando yo estaba aprendiendo esto, yo me acuerdo que me dijo el Señor, ponte las sandalias del pescador para que vayas paso a paso como ellos caminaban. Sí, tú ves el relato y el desenlace de la historia. Ellos no lo sabían y caminaban por fe. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque eso que ya me lo sé, y cuando tú dices ya me lo sé, estás cerrando tu mente y corazón a que Dios te enseñe algo práctico y vivo, poderoso para tu vida diaria, ¿sí? Y no es que ya lo sepas mucho, porque no es cierto, hermosa, no es cierto. Yo he estado en mucha reflexión en estos meses y me he dado cuenta que hay mucho todavía que aprender y que aplicar a nuestra vida. Ayer subí un mensaje que se me hizo muy interesante en el Facebook acerca de que por años, ahí es donde vemos mucho la ignorancia y nuestra imaginación limitada, ¿verdad? Pero por años yo escuché que cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a negarlo 3 veces antes de que cantara el gallo, que sí sucedió, siempre escuché a muchos predicadores, no a dos, tres, a muchos que hablaban de un gallo literal. Y yo creía que era un gallo. Y me estaba acordando que en alguna ocasión mi esposo y yo pusimos una representación bíblica en la iglesia de Semana Santa con los jóvenes. Y había un joven que hacía como gallo. Y hasta lo elegimos para que a la hora que Pedro negara las 3 veces el personaje, él cantara como gallo. Aquí lo curioso es que a la hora que iba a ser el sonido del gallo, ¿quién sabe qué pasó con él? Que le ganó la risa, no sé, y no pudo hacer el sonido de gallo. Pero hasta ese momento yo pensé que era un gallo literal. En el artículo, por si tienes oportunidad de entrar a mi muro en Facebook, subí ese artículo y es impresionante porque no estaba hablando, Jerusalén no era un corral, o sea, y no era ahí donde estaba siendo enjuiciado Jesús, bueno, estaba rodeado de animales como gallos, ¿verdad? Sino que le llamaban el sonido de este a cuando ya terminaba la tercera guardia de los soldados, que significaba, porque hacían guardias de vigilia en la noche, cuando ya llegaba la última guardia, que estaba ya amaneciendo, es que salía un soldado y tocaba. Pudo haber sido un shofar, que es un cuerno de carnero, o una trompeta, ¿sí? Y se escuchaba ese sonido y lo aparejaban con la hora que cantan los gallos. Por eso le llaman, no, no se escuchaba como un gallo, vaya, sino que era como que ya estamos entregando la guardia, ya va a amanecer y la gente que escuchaba eso sabía que estaba ya por amanecer, porque se alineaban con la hora aproximada que los gallos cantan cuando sale el sol. Fíjate, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Tú habías pensado eso? Yo en la vida, o sea, yo sí, el gallo literal. Y cuando escucho esto, ahora esos artículos que están subiendo están muy interesantes y bien documentados porque hasta vienen con las palabras en el hebreo, en el griego y su significado, ¿no? Entonces, yo he sido muy enriquecida y me gusta detenerme a ver esto para poder profundizar más. Cuando estoy leyéndola tengo más entendimiento y tengo más comprensión. Entonces, vamos a recordar para quienes ya han visto el tema en la introducción de qué es meditar, pero también aprender a aquellas que no han participado de esto, ¿verdad? Y entonces le doy un abrazo de bienvenida a Vero, qué bueno que ya te pudiste reunir, mi hermosa Ineli también, y Edith Garrido, Edith Rocha, y tengo un Galaxy, no sé quién sea, pero también, y Alicia. Un abrazo bien fuerte. Bueno, ya somos 13 y es una bendición. Yo dije, a ver si no me dejan solita, pero gracias.
Gracias por responder. Entonces, recordar o aprender que meditar en la Biblia tiene que ver con la palabra original que significa masticar. Presta atención, ¿eh? Que lleva a rumiar, ¿sí? Y este de rumiar nos pone como ejemplo las vacas, por ejemplo, que ellas toman la hierba y la mastican, la mastican, la mastican, y luego la regresan, la tragan, y luego la regresan y la vuelven a masticar, a masticar, a masticar, y luego la tragan y luego otra vez, ¿sí? Ahora, esta comparación es bien tremenda, ¿no? Porque nos significa, no somos vacas, pero que estás tú disfrutando la palabra y te la comes, ¿verdad? Pero te quedas como que creo que hay que disfrutar más cada saborcito, cada palabra, cada efecto poderoso y sigues masticando, masticando. Esa es una de sus aplicaciones, ¿no? Y significa que hay que aprender a detenerse cuando estamos alimentándonos de la palabra y queremos realmente nutrirnos, ¿no? Porque hay mucha gente que dice conocer la Biblia, pero solamente sabe algunas historias y algunos textos bíblicos. Y son los mismos de años de vida, ¿sí? Ahora, aquí es detenerse a distinguir y saborear y disfrutar los sabores de la palabra. ¿Sí? Así como Jesucristo nos enseña en Mateo 4, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora fíjate, cuando está hablando del pan, es la comparación y es parte de nuestra alimentación en la vida diaria, ¿verdad? Comer pan, pero dice que no solo de pan. Y todas aquellas que son muy fans, y se los he dicho en varias ocasiones, de ser muy dependientes, adictas al pan, que muchas veces hace más daño que bien, ¿sí? Sin embargo, nos gusta y queremos comerlo, pero no necesariamente es un buen alimento. Pero la palabra sí nos va a dar esos nutrientes que necesitamos. La meditación, hermosas, no tiene nada que ver con el yoga y sus meditaciones, ¿no? Esto viene del Oriente y son lugares anticristos. No conocen ni quieren conocer el Evangelio. Mucho lugar, aunque ha crecido mucho, mucho el Evangelio tanto en India como en China, es impresionante cómo ha crecido. Pero de allá vienen esas influencias de yoga. Lo hemos visto, probablemente has participado, no lo sé, pero si tú has participado, arrepiéntete y pídele al Señor perdón. Porque esa cultura oriental, antibíblica, te hace que hagas ruidos, que juntes las yemas de los dedos, que te pongas en tal o cual postura, que pongas la mente en blanco. Cuando en la Biblia ves a algunos de los personajes orando, buscando al Señor con estas prácticas? Entonces, si lo has hecho y lo hiciste en ignorancia, bueno, pídele al Señor perdón, Él perdona, ¿verdad? Pero con verdadero arrepentimiento. Cuando está la mente en blanco, el enemigo de nuestras almas no puede leer la mente. Eso nos dice la palabra. Pero sí puede afligirla. Dice que envía como dardos de fuego. Envía mentiras, engaños, medias verdades, acusaciones, condenaciones. ¿Te das cuenta? Si no teniendo la mente en blanco vivimos esa aflicción, ahora imagínate que tú dejes ahí como una página para escribir, ¿verdad? Por otro lado, hay que reconocer y tienes que ser bien sincera contigo mismo, hermosa. Si has tenido malos hábitos de lectura, tanto de la escuela, ¿sí? Como con la palabra, ¿no? Ayer vino a visitarnos Dani, mi nieto, con sus papás, y mi esposo le compró unos libros, ¿no? De clásicos, cuentos, y entonces le estaban diciendo que leyera, ¿no? Y ya me había dicho mi nuera que estaba batallando para leer bien, y en ocasiones no lo tomamos a la ligera, al rato aprenderá,
pero es que no, porque no está solamente leyendo bien para comprender bien. ¿Y cuántas veces a nosotras nos costó trabajo leer? Y hasta la fecha tenemos falta de comprensión de lo que leemos. Y eso es lo natural, ¿sí? Pero cuando leemos la Biblia, es que no es cualquier libro. La Biblia es el libro de Dios. En la Biblia encontramos, manifiesta su voz, su voluntad, su carácter santo, sus mandamientos, sus planes, sus propósitos, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros la abrimos a la ligera, ¿sí? O la tenemos cerrada con indiferencia y descuido, tenemos que pedirle perdón a Dios. Yo le he pedido mucho perdón a Dios por tenerla mucho tiempo en mi juventud cerrada. Ahí estaba en el estante, sí, pero ¿de qué servía que estuviera en el estante si no la abría, ¿no? Para leerla y comprenderla. Y me aburría, porque me faltaban estas, a mí nadie me enseñó esto en la iglesia. En la Biblia perdón, en la iglesia te insisten mucho, lea la Biblia, y entonces escuchas, ¿no? Ah, yo leí 5 capítulos diarios, ah, yo leí un capítulo diario, ah, yo estoy leyendo salmos, ah, yo estoy leyendo. Y escuchamos a otros y les copiamos a otros. Pero ¿cuántas veces hemos pedido al Espíritu Santo que nos guíe qué leer, ¿no? Cuando yo aprendí, yo le decía al Señor, muéstrame qué leer, ¿no? Y he leído toda la Biblia completa varias veces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía, ¿sí? Entonces, ese tema de memorizar versículos sin haber tenido una mente renovada y transformada por el Señor, también es un engaño que nos hace creer que por saber ciertos textos ya sabemos de Dios, pero ni siquiera lo conocíamos, ¿sí? O cuando nos encontramos unos pasajes que son poco conocidos o muy desconocidos o que casi nadie predica porque parecen difíciles y mejor le doy la vuelta a la página. No, esto, no, está muy difícil, no es para mí. Pero porque estamos basándonos en que es nuestra inteligencia natural la que tiene que describir. La inteligencia natural no tiene el discernimiento ni la sabiduría, ¿sí? Entonces tenemos que meditar en la palabra acompañado siempre de oración para lograr esa comprensión y ese entendimiento. Y siempre, hermosas, cuando abras tu Biblia, tienes que hacerlo con una oración humilde y reconocer ante el Todopoderoso que necesitas su ayuda para crecer en ese entendimiento, en esa comprensión, y que ese entendimiento te lleve a vivirla, a aplicarla a tu vida, ¿sí? Y entonces aquí podemos hacer una breve pausa, tú y yo, y le pedimos al Señor que nos perdone por haber pensado que la Biblia nos aburría al no entenderla y la cerramos, ¿sí? O cuando tuvimos flojera. Con lo que te identifiques ahí donde estás, ya empieza junto conmigo a pedirle perdón. Perdóname, Señor, que tantas veces me ganó la flojera, la apatía. Perdóname, Señor, por la indiferencia a tu palabra. Y esto fue generando una dureza en mi corazón. Por algo Dios nos diste la parábola del sembrador. Y el sembrador arrojó las semillas que representan tu palabra a diferentes tipos de tierra. Y no toda la tierra estaba apta para recibir esa semilla y hacerla crecer y dar fruto. ¿Y cuántas veces, Señor, en nuestra tierra de nuestro corazón había espinos o había piedras o la palabra llegó muy por encimita, muy superficial, no alcanzó a echar raíces y vino el viento y se la llevó? Pero cuántas veces por causa de la preocupación, de la ansiedad, de la angustia, escuchábamos la voz tuya,
pero era más fuerte ese sentir humano, que no dejamos que penetrara esa semilla para verdaderamente echar raíces y dar fruto. Nos hace tanta falta, Dios, esta palabra tuya para orar y para relacionarnos contigo, porque a través de esa palabra escuchamos tu voz cada día, pero también cada momento que se requiera. Señor, y ayúdanos a escuchar tu voz antes que la voz de otros. Y enséñanos a tener ese hábito santo de aprender a leer, meditar, reflexionar, estudiar y vivir gozosamente. Que nos haga llorar, que nos haga reír, que nos quebrante, que nos fortalezca, que nos aliente, que nos consuele, lo que necesitemos cada una de nosotras. Que sea tu Espíritu Santo quien guíe nuestra mente y corazón y que disfrutemos tu presencia cada vez que abrimos tu palabra. Y algo que queremos pedirte, Dios, en el nombre de Jesús, es que nos enseñes a hacerlo con gozo, con amor, sabiendo que por fuerte que sea tu palabra, nos vas a producir un gozo interior muy hermoso. Y necesitamos realmente vivir esta experiencia, que aún en situaciones difíciles nos animes, así como animaste a creyentes del ayer, hoy lo sigas haciendo. Y que este gozo siempre va a venir acompañado de otras virtudes y acciones espirituales. Y simplemente el gozo de ser salvas en Jesús. Dale gracias por la salvación en Jesucristo. Gracias por tu perdón divino. Dale gracias por ese perdón 70 veces 7. Gracias por tu amor incomparable, inigualable y permanente, eterno y fiel. Dale gracias por ese amor derramado a tu favor. Dale gracias por su bondad que te persigue todos los días de tu vida. Y dile, Señor, quiero conocer más de esto. Quiero vivir más de esto. Quiero expresar ese gozo, ese amor, esa paz que solamente vienen de ti al estar en armonía contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, el Señor nos puso a hacer esta pausa en medio de este estudio para que podamos realmente recibir de Él cuando hemos confesado a Él lo que no hemos hecho correctamente. Y si tienes ahí tu Biblia, vámonos a Filipenses 4, ¿sí? Y vamos a hacer reflexiones. Yo te voy a ir diciendo cómo podemos ir reflexionando. Esto no es un estudio. Esta es de ese pasaje, los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, las reflexiones de Dios inspiradas por su Espíritu. Y fíjate, dice el Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Otra traducción dice, gócense. Gócense en el Señor. Otra vez les digo, gócense. Entonces, la reflexión, la meditación nos ayuda haciéndonos preguntas, ¿sí? Pero para que Dios nos las responda. ¿Cómo puedo tener el gozo de Dios en forma constante en mi ser? ¿Sí? Porque aquí el apóstol está diciendo, gócense, alégrense, siempre. Y entonces en la reflexión decimos, Señor, ¿cómo puedo yo tener ese gozo constante en mi interior? Y entonces el Señor te va a responder, cuando lo espiritual mío en tu vida es prioridad. Fíjate, qué bonito. Ya no la guía de tu alma con esa expresión dominante de antaño, humana, caída, carnal, natural, pecaminosa,
sino con el fluir del Espíritu en el interior por el poder divino, aunque viva situación extrema. ¿Sí? Otra forma de reflexionar es la reiteración. Pablo habla insistentemente, gócense en el Señor, siempre. Y repito, gócense en el Señor. Cuando vemos esa reiteración, es que está insistiendo para llamar nuestra atención a que escuchemos la voz de Dios y no a esa reacción natural ante la situación difícil que es el dolor, la tristeza, el desánimo, y no porque Dios ignore la dificultad que estamos pasando, sino porque Él quiere enseñarnos a aprender a confiar en Él. Dios tiene el control. ¿Sí? Verso 5. Estamos en Filipenses 4. Vamos al verso 5. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. Entonces tenemos que examinar con calma si se tiene esta expresión. La pregunta aquí sería, ¿eres bondadosa? ¿Muestras bondad? En esencia, nadie somos bondadosos. Esto viene por el fluir del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí vemos otra virtud y fruto del Espíritu, que es la bondad. En el Evangelio y en las cartas de los apóstoles habla mucho acerca de los efectos poderosos de esta virtud, ¿sí? Y no solamente es que tú sabes que Dios ha tratado con bondad, que de ahí viene esa unción poderosa que nos habilita y nos capacita por su espíritu, sino que a través de practicar esa inspiración de ser bondadosa, no buena, bondadosa, que es la acción de la bondad, ¿sí? Entonces va a fluir más el Espíritu Santo, porque Él es el que produce el querer como el hacer, muy diferente a lo que éramos antes de conocerlo y tenerlo. Mi pregunta es, en reflexión, ¿estás siendo capacitada por Él para ser bondadosa? Porque aquí está diciendo que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Y fíjate que es una bendición muy hermosa, porque luego la gente, cuando la tratas bonito, te dice, ay, qué bonita es usted, qué buena es usted. Casi la palabra bondad es muy raro, solamente el cristiano que ha leído la Biblia usa bondad, pero hablan de que eres buena. Y cuando dicen eso, yo siempre les aclaro, bueno es uno y está sentado en el trono eterno, pero Dios nos capacita para hacer actos de bondad. Y lo que estoy haciendo es un acto de bondad por el poder de su espíritu. Yo te aseguro, hermosa, ¿y cuánto tiempo me llevé en aclarar eso? Unos segundos. La mayoría de la gente no sabe eso, ¿verdad? Y entonces vemos que va cambiando porque éramos malas, éramos malvadas. Mira, hermosa, a mí no me digas que siempre ha sido buena. Nuestra tendencia natural, traemos ahí como ligada la maldad, traemos ligado el egoísmo y esto nos hizo hacer muchas acciones malas, ¿sí? Entonces, cuando la gente ve el cambio en ti, no es que eres hipócrita, sino que realmente estás dando un testimonio de una expresión espiritual que Dios te ha dado. Con esa bondad, hermosa, podemos tocar muchos corazones de otras mujeres, de otras personas, ¿sí? Podemos enseñarles el camino de la bondad de Dios para que la aprendan a disfrutar y puedan vencer los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, las malas palabras, ¿sí? Pero si no expresamos eso, la gente no se va a impactar y no va a querer ni cambiar ni creer, ¿verdad? El verso 6 dice, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración, pídanle y denle gracias también, ¿sí? Ahora, este verso es muy conocido, muy recitado, muy aprendido de memoria, ¿no?
Pero si somos sinceras, sabemos que nuestra naturaleza tiende con mucha facilidad a afligirse ante lo difícil de la vida, ¿sí? Hasta llegamos a pensar que pues así somos, ¿verdad? Afligidas, preocuponas, angustiosas, ¿verdad? Sin embargo, el desafío de fe en esta reflexión y meditación, acuérdate que estamos masticando la palabra. Otra de las alusiones de meditación es medicina, que también se aplica. Uno de los principios que te compartí al inicio es masticar, ¿verdad? Hasta extraer todo el sabor de la palabra, que es lo que estamos haciendo. Pero el otro es medicina. Entonces, tantas veces al recibir la palabra, nos trae un bálsamo en nuestro corazón, nos trae un aliento, una esperanza, un descanso, ¿sí? Que nunca va a tener efectos secundarios como la medicina alópata, ¿no? No, no, porque esta es una medicina divina. Entonces, ante esa situación natural que todas tenemos de aflicción, tenemos que aprender a disfrutar la condición divina que el Señor nos otorga a través de la oración. Cuando dice, no se aflijan por nada, sino que oren por todo, está diciendo que orando podemos vencer la aflicción, la ansiedad, la preocupación humana, cuando vamos delante de Dios y le decimos, no solamente cómo nos sentimos, Él lo sabe, pero decirle, yo no quiero estar así, dominada por mi alma, por mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos naturales. Y la oración que el Espíritu inspira es para expresar lo que debemos cuando no sabemos orar. Entonces Pablo, ahí en Romanos 8, 26, 27, dice que cuando no sabemos qué pedir y no sabemos cómo orar, que podamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe para decir lo correcto. ¿Y qué va a ser lo correcto? Lo que va de acuerdo con la palabra de Dios y su voluntad. Hermosa, la gran diferencia de orar con la guía del Espíritu es que libera tu alma de esto que hemos mencionado y otras cosas más y calma tu ser, ¿sí? Y luego fíjate el verso siguiente, verso 7. Acuérdate, Filipenses 4:7. Así Dios les dará su paz, así como orando, mis hermosas, orando por todo, teniendo gozo, ¿sí? Siendo bondadosas. Ese es el contexto. A veces no sabemos el texto aislado, pero este es a lo que estamos hablando. Reflexión, meditación, profundizar con calma, pausadamente. Y dice el verso 7. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz guardará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Ahora, observa con mucha atención esta palabra. Hasta este punto es como empezamos con tener que seamos conocidas por ser bondadosas, ¿verdad? Y luego nos dice la importancia de estar constantemente en oración, ¿sí? Que tengamos gozo, que tengamos bondad, que tengamos oración, ¿sí? Y entonces es como ir escalando una montaña para llegar a la cima. Y cuando llegamos a la cima de la montaña, vamos a disfrutar el paisaje desde arriba, con los ojos de Dios y no los nuestros. Este es el resultado de cultivar estas virtudes, ¿sí? Y esta es la reflexión. El gozo es de Dios, la bondad es de Dios, la comunión es de Dios. Todo viene de Dios, pero ¿qué necesitamos hacer tú y yo? Disponer todo nuestro ser para recibir estas bendiciones. Y entonces esa paz es maravillosa, porque esa paz, cuando la recibimos después de estar afligidas, es que vamos a tener más claramente para tomar una decisión. Yo les he dicho en otras ocasiones
No tomen decisiones trascendentes estando muy enojadas, muy tristes, afligidas o muy contentitas por algo que les sucedió, ¿verdad? Porque todo eso es emocional. Pero cuando tenemos la paz, el Señor nos dice qué hacer, cómo hacer y cuándo hacer. Entonces, el efecto de la paz es guardar el corazón de los sentimientos naturales, débiles y caídos que tenemos todos. Y al mismo tiempo también someter la mente a pensar aquello que dice Dios que debemos de pensar y lo que fortalece nuestra vida, lo que edifica nuestra vida. Y entonces la paz siempre se va a acompañar de otras virtudes. Otra pregunta de reflexión sería, ¿lo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo esto? Porque esto es sobrenatural divino y esto está para todo aquel que cree. Verso 8. Por último, hermanos, y muchos terminan en este pasaje y no siguen leyendo lo demás, ¿sí? Porque dice por último, no, pero está hablando de un tema. Piensen en todo lo verdadero, ve guardando los efectos que deben dominar tus pensamientos, lo que es digno de respeto, lo que es recto, lo que es puro, lo que es agradable, lo que tiene buena fama. Y yo le llamo a esto el filtro divino. Y he aprendido que eso que estoy pensando no es verdadero, lo desecho. No es digno de respeto, de honor, de honra, ¿sí? Lo desecho. No es recto, está torcido, está engañoso, es mentira, lo desecho. No es puro, no es santo, entonces yo lo desecho, porque voy a dejar que mi mente se contamine con cosas impuras. No es agradable al Señor, lo desecho en el nombre de Jesús. Y no tiene buena fama y no significa que todo el mundo lo acepte, sino que en el reino de los cielos lo aplauden, ¿sí? Entonces dice, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Ahora, hacer esto, hermosas, de tener ese pensamiento constante en la fuerza natural es más que imposible. No, no se puede. Simplemente somos humanas, carentes, limitadas. Sobre todo cuando la mente ha crecido en su proyección y en su acción natural, que generalmente se va a oponer a la verdad de Dios. ¿Sí? Es la lucha, como dice Pablo en Romanos 8, que nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, cuando esta mente tuya, mía, está en constante cambio, renovación, transformación, comunión con Dios, claro que vamos a lograr ese pensamiento. Si me permite, yo te quiero dar un testimonio, ¿no? Yo tendía, mi mente pensaba tantas tonterías, tanta basura. Y un día un hermano mío dijo, pareciera que nuestra mente es el basurero municipal porque recibimos de todo y a mí me dejó así. Y entonces yo me quedé reflexionando. Y no tengo que recibir todo lo que viene a mi mente, claro que no. Filtralo. Y aprendí a filtrarlo. Entonces el enemigo no dudes que no me ataca con pensamientos engañosos, esos dardos de fuego, ¿verdad? Pero luego, ahí está el discernimiento, ahí está la comprensión y resisto en el nombre de Jesús este tipo de pensamientos. Y yo he sido libre, yo tenía una mente atormentada todo el tiempo, muy atormentada. Pero cuando entro definitivamente, conscientemente, anhelantemente, a que Dios me renueve, me transforme, me cambie mi forma de pensar, para que cambie mi forma de vivir, como dice el apóstol en Romanos 12:1, 12:1, 2 y 3. Entonces, soy libre de esas influencias tan tremendas. El examen, otro de los que estamos haciendo, la reflexión nos hace hacer exámenes. Por eso te decía al principio, no nada más es decir amén,
amén a qué, así sea qué dice sí, Señor, a qué. Son muchas cosas que hemos visto. Y entonces la reflexión invita, te vas ahí verso por verso y vas poniendo tus reacciones, pero las que te inspira el Espíritu Santo. Repasa lo que Dios quiere que pienses, como dice Filipenses 4:8. ¿Qué Dios quiere que pienses? Lo verdadero, lo digno, lo recto, lo puro, lo agradable y lo de buen nombre. Es lo que quiere Dios que pienses, ¿sí? Entonces, te viene otro pensamiento, no es de acuerdo a Dios, lo entregas, lo rechazas, lo resistes, lo renuncias en el nombre de Jesús, ¿sí? Y ahora, todo esto es un proceso. Esto no es algo mágico y no porque lo estás escuchando ya lo estás viviendo, no tienes que decidirlo. Tu mente sí es un campo de batalla, pero hay un vencedor y hay un victorioso. Y hay uno que te dice el mío de la lucha en ocasiones, tú alábame y yo me encargo de poner en jaque a tus enemigos. Y lo podemos experimentar. Verso 9. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Hasta aquí, hermosa. ¿Qué has aprendido? ¿Qué se te ha quedado grabado en tu mente a través de esta exposición de la palabra? Puedes hacer una lista en tu mente de aquello que te impactó, porque no tenemos todo el tiempo. Igual cuando veas la grabación del video, igual le puedes poner pausa y vas escribiendo, ¿verdad? O cuando llegue el escrito, que le saques una copia y entonces puedes escribir allí. Pero acuérdate que se trata de masticar, de rumiar la palabra. ¿Cuántas veces hemos caído en otro cliché? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y yo les digo, ¿cuál bendición? Aterrízala. Me bendijo esto, no sabía aquello, salí de la ignorancia, me abrió los ojos, tengo más comprensión. Esa es la respuesta en una reflexión, en una meditación, ¿sí? Porque en muchas ocasiones me tocó estar en lugares yendo a predicar y a la salida. ¡Qué bendición! ¡Qué mensaje tan hermoso! ¡Qué bendecida estoy! ¿Y de qué hablamos? Y a veces a la salida, cuando alguien me decía eso, le pregunté, ¿y de qué fue el tema? Ya no se acordaban. Saliendo. Imagínate si lo van a poner por obra. El apóstol nos dice que no seamos tan solo oidoras, olvidadizas, sino hacedoras de la palabra. Verso 10. Dice Pablo, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. Y entonces aquí estamos viendo que los discípulos a los que estaba enviando Pablo esta carta, en este caso a la iglesia de Filipos, él les estaba mostrando su gozo de que se habían vuelto a acordar de él, pensaron en él y le hicieron llegar una ofrenda, ¿sí? Pero él les dice, no quiero decir que me hubieran olvidado, si igual y no habían tenido oportunidad de ayudarme. Y hay ocasiones, a mí me han dado mucho testimonio de eso. ¿Cómo quisiera poder ayudarle, pastora? ¿Cómo quisiera darle una ofrenda? ¿Cómo quisiera? Pero no tengo, pero no hay problema, ¿sí? Lo importante es que te acuerdes de la enseñanza dada y que no se te olvide lo que aprendiste. Eso es lo más importante. Y en este caso, nuestra tendencia natural es a olvidar. En este caso, a los de Filipo se les olvidó dar, pero también Dios les ayudó a recordar, les trajo en pensamiento, mi siervo necesita su apoyo. Y entonces lo hicieron conforme a la palabra. Una, que no solamente fue lo económico, sino empezaron a mostrar el fruto en sus vidas a través de la palabra recibida y la obra del Espíritu. Hermosa, olvidar es muy humano y natural, pero tenemos
el poder del Espíritu Santo que nos trae al recuerdo y nos ayuda a recordar. Yo vivo una experiencia muy bonita con esto, porque de momento así como que no es común, es eventual, pero aún así, yo guardé un papel, ¿dónde lo guardé? Y el Espíritu me lleva a donde guardé el papel. Esto es maravilloso, pero déjame, te digo algo que aprendí ayer referente a esto del olvido. Y me llamó la atención porque ahora sí que lo tengo confirmado muy, muy claramente con alguien que conozco. Y dice, por ejemplo, de dormir muy, muy tarde, todos los días, va deteriorando el área cognitiva de nuestro cerebro, ¿sí? El dormir muy tarde. El consumo de alcohol o de tabaco afecta de una manera impresionante. La exposición prolongada, tanto a pantallas de televisión como computadoras, en la noche, tarde, ya muy tarde, tu cerebro nunca se apaga porque recibe la luz cuando ya la luz del sol ya se metió. Y hay algo maravilloso del creador. Cuando se apaga la luz del sol, es un evento para que nosotros, su creación, los humanos, entendamos que nuestro cerebro ya va, por eso viene ese cansancio, ese bostezo, ese deseo ya de dormir. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro necesita descansar para recuperarse. Pero si tenemos las pantallas hasta las 10:30, 11, 12, 1 de la mañana, el cerebro no sabe que ya se metió el sol y se deteriora y se gasta. A mí eso me impactó muchísimo, pero muchísimo. Ojo, el ronquido, que nos reímos, jajaja, ay, sí, qué ronco, atiéndetelo, porque eso significa que no está llegando suficiente oxigenación a tu cerebro. Y eso hace que afecte el área del olvido, del recuerdo. Entonces, presta atención, esto es extra, ¿eh? Eso no se los voy a cobrar aparte. Ayer vi un video de esto y me impactó mucho porque estoy viendo efectos de este tipo de prácticas, ¿sí? No estoy diciendo que no veas tu celular o tu tablet o que veas una película, qué sé yo, pero cuando tú te expones, sobre todo en la noche, a mucho tiempo y a sacrificar tu descanso por esto, tu cerebro se está deteriorando. Fíjate, siempre es bueno saber que tenemos un cerebro humano, pero que no tenemos que basarnos tan solo en el cerebro, sino en el poder del Espíritu Santo que nos quiere renovar, transformar, inspirar. Esto es maravilloso. El verso 11 dice, siguiendo el tema, no lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Y hermosa, yo quiero que guardes y te aprendas de memoria este verso, ¿sí? He aprendido a contentarme con lo que tengo. Estoy aprendiendo a contentarme con lo que tengo. Y le digo a mi mente y a mi corazón, hey, contentos con lo que tenemos porque tenemos mucho más allá de lo que merecemos, pedimos o entendemos. Contentos, agradecidos por tanta bendición. Y entonces, si tú observas con atención esta acción espiritual, viene como resultado de todo lo anterior que hemos estado viendo. Si quieres fluir en el Espíritu, tienes que fluir en el gozo, en la bondad, en la oración, en esa acción de gracias también, en la paz, en el pensamiento correcto. Y entonces vas a fluir de una manera muy hermosa y nos va a llevar a un contentamiento del Espíritu, ¿sí? Y entonces vemos que cultivar el contentamiento es unido a reconocer que nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Pero como dice el apóstol, mientras tengamos comida y vestido, estemos agradecidos. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar porque Él produce
en nosotros el querer como el hacer, ¿sí? En el ayer usábamos lo natural, las emociones en la búsqueda de la felicidad, de la ilusión, de la emoción, ¿verdad? De la pasión. Todo eso fue fugaz, fue pasajero, fue temporal. Se iba la persona, el regalo, la fiesta, el evento. Ayer veía yo una publicación de una amada de mi corazón acerca de su mamá, ¿verdad? No juzgo, no critico, pero una señora de casi 80 años, feliz con el mariachi. Yo digo, Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un mariachi para ponerme feliz? Y vaya que son bien careros, ¿verdad? Bueno, pero era su cumple, entonces así como que alguien le concedió eso, pero de ver, eso no es gozo. Eso no es del Señor, eso es efímero, esto es porque te apela a tus emociones. Ahora, es una mujer mayor, ha estado muy enferma, es viuda, la está pasando mal, ¿eh? Pero el momento de mucha alegría, hermosa, eso no es contentamiento, eso es una felicidad de estilo mundo. Porque el mundo te dice, andaba bailando y andaba coreando y cantando, pero ya se acaba la fiesta, se acaba el mariachi y a ver cómo queda. No, no, hermosas, el contentamiento es una actitud que nace del gozo y el gozo nace por la presencia del Señor y reconocemos que somos más que bendecidas, de veras, mucho más que bendecidas. Dice el verso 12. Y ahí empieza otro tema que tampoco es muy conocido. El famoso del pueblo es el verso 13, ahorita llegamos a él, pero yo te quiero leer porque la gran mayoría que cita todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está, como dice, contenta con lo que tiene. Y por otro lado, no ha aprendido, como dice, fíjate lo que dice el apóstol, verso 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. Hermosa, esto se aprende. ¿Y sabes quién te enseña? El Señor Dios Todopoderoso. Ningún humano te va a enseñar a hacer eso. Sí. Aprender a vivir en tiempos de pobreza y en tiempos de abundancia sin que perdamos piso. Hacer frente a cualquier situación que enfrentemos y con el gozo de Dios, la bondad de Dios, la oración, ¿verdad? A estar satisfecho que a tener hambre. Ahorita una de las cosas que está pegando muy duro en la mujer mayormente es el ansia de comer y comer y comer y comer aunque sea sin hambre. Y dicen, ay, es un desorden psicológico. No, es un desorden espiritual porque no ha aprendido que no solo de pan vive el hombre. Y que tiene que aprender que si está satisfecha ya no más comer. Y luego aprender a tener de sobra, que es cuando el Señor nos permite compartir con otros y a no tener nada para que estamos con un corazón humilde esperando que llegue la ayuda cuando Dios mueve corazones. ¿Ves? Y todas de alguna manera, o sea, yo sé y me tengo la certeza que hemos pasado por un refri vacío, una alacena con 2, 3 cositas, una cartera o un monedero con unas cuantas monedas o billetes de baja denominación o nada. Me hace recordar una ocasión, teníamos un programa en El Paso, Texas, de televisión y hablábamos algo acerca de esto, que Dios nos da, nos provee y nos hace llegar su bendición. Y al final tomábamos un tiempo para orar con algunos que querían orar con nosotros. Y me tocó orar con una mujer y se soltó llorando y me dijo, yo hace unos meses le pude mandar a mi hija que necesitaba $1,000 porque tenía dinero, pero hoy no tengo nada. No tengo ni para la renta, ni para los servicios, ni para la comida.
hermana Ara, yo no tengo nada. Y le digo, no es posible. Ella estaba en su casa y yo en el estudio de televisión. Y le dije, no es posible que no tengas nada. Por lo menos, así le dije en fe, ¿verdad? Tú puedes tener ahí en tu casa un penny, que es un centavito, es de las moneditas de más bajo valor, ¿verdad? Y me dijo, creo que sí tengo pennies, ¿no? Entonces le dije, tráetelo, tómalo en tu mano y levántalo al cielo. Y dile, Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que ande mendigando pan. Y mira, mi Dios, de esto que tengo, tú puedes traer bendición a mi vida. Aquí estoy, aprendiendo a depender de ti, no de mi trabajo, ni de mi sueldo, ni de lo que me puedan dar. No, Señor, depender de ti. Multiplica esta moneda como multiplicaste esos peces y esos panes que alimentaron miles. Y así con su mano estaba levantada, ¿no? Oramos, amén, nos despedimos, ya eran las 11 de la noche, que teníamos ese programa en la noche. Y ya, a los días siguientes me habla por teléfono y me dice, estoy asombrada. Dios escuchó nuestra oración. Él movió corazones e hizo llegar a mi vida una muy buena ofrenda. Hermana Ara, páseme su número de cuenta para compartirle bendición. Le digo, no, no tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo. O sea, eso Dios lo hizo para tu bien, no, es que yo quiero compartir la bendición. No lo digo con ninguna doble intención, lo digo porque me trajo a la mente esto, ¿verdad? Cuando yo sé lo que es quedarse, ¿sí? En aquel lugar, en la frontera, me dio un cristalazo a mi carro, mientras que bajé a la tintorería. Se llevaba mi bolsa y aparte de los documentos, lo que tenía de gasto, yo no tenía ni un guardadito en casa. Nada, nada, nada. Yo lo que traía, lo traía en la cartera. Y me senté así, bien tremendo. Y el Señor me dio esta palabra. Tienes que aprender a vivir cuando no hay nada, pero también a valorar, a apreciar y administrar cuando hay abundancia. Tenemos ahí. Y esto es espiritual, ¿verdad? Entonces el Señor hizo llegar su bendición en medio de eso, esa situación. Y sí me sentí muy mal porque no tenía ni un ahorro, no recibía dinero como para ir guardando, era lo que se iba gastando del día a día, ¿no? Yo sé que te ha pasado, yo sé lo que es tener un refri con una jarra de agua fría y una cebolla seca, yo sé lo que es eso, pero también sé cuando el Señor llega y no nos enloquecemos por la abundancia, sino caímos allá a sus pies postrados adorando que Él es bueno, Él es fiel, Él es nuestro sustentador. Y luego el verso 13, a todo le puedo hacer frente gracias a Cristo que me fortalece. ¿Sí? En la otra versión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero debo de decir que he percibido en mi espíritu a cristianas que citan esto, pero con orgullo, pero con jactancia. Es que no se trata de tu fortaleza, no se trata de tu sabiduría ni de tu experiencia, no. Le puedo hacer frente porque hay un Cristo poderoso que me da fortaleza. Y conocer la fortaleza de Cristo Jesús, hermosa, es vivir a otro nivel del Espíritu Santo. Ya no en la dependencia humana, ni autodependencia, ni dependencia de otros. ¿Sí? Y es que al recorrer por su palabra, cuando meditas y reflexiones, te pones a contar las bendiciones que hemos visto, no se compran con dinero, hermosa, ¿sí? Y aparte tienen fuerza y poder para ayudarnos a vencer lo opuesto, la situación que nos contraría, ¿verdad? Entonces el Espíritu nos va revelando a nuestro espíritu quién es Dios con su carácter santo. Y uno de sus atributos es que Él es todopoderoso, poderoso, fuerte, invencible,
grande, majestuoso, eterno. Entonces, cuando tú tienes tu confianza en ese Dios que se te va revelando, de allí nace tu fortaleza para decir, sí lo puedo, porque de Él viene mi fuerza. No de mi habilidad, no de mi capacidad, ni de mis recursos. Y porque he aprendido a estar contenta y agradecida. Tengo mucho, bendito sea el Señor. Tengo poco, bendito sea el Señor. No tengo nada, bendito sea el Señor. Tratando con mis áreas de ambición, de egoísmo, de codicia, de avaricia. Entonces el Señor sigue tratando con nosotros. A mí me impacta mucho cómo el apóstol dice, he aprendido a estar contento. ¿Te recuerdo dónde estaba él? En la cárcel, con cadenas, con heridas supurantes en su espalda mayormente, sí, sangrando, sin cuidado médico, sin ningún antiséptico, sin ningún antibiótico, en el lodo de una cárcel, porque no había piso, ahí defecaban, orinaban, comían, dormían, y él tenía gozo, o sea, y nos anima. Otra vez les digo, hermosas, gócenselas. ¿Dónde estaba su mirada? En el Señor, no en las circunstancias. Eh, el verso 17 dice, no es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Y en palabras de Jesucristo, ¿no? Que dice, hagan tesoros en los cielos, ¿no? Pablo le está hablando a los creyentes de Filipos acerca de una dádiva, pero la dirige al Señor como para enseñar que cuando somos movidas por Dios para dar para su obra, el Señor lo anota en su cuenta, no de banco, sino de los cielos. Por eso dice que hagamos tesoros en los cielos. Entonces, una forma que Dios bendijo a la iglesia de Filipo es porque le estaba dando sustento económico a su siervo, que también necesitaba comer y vestir y viajar, ¿verdad? Y luego al final les dice el verso 18, acuso, recibo de todo y hasta tengo de sobra. Fíjate, ¿te acuerdas que dijo que estaba contento con lo que tiene? Poco, mucho, bueno, aquí hasta mandó un recibo de que le habían dado esa ofrenda y hasta le sobró, con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, uno de sus amigos, ¿no? Tengo más que suficiente. Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Ahora, medita en esto, reflexiona en esto, presta atención de vida, ¿eh? Para que el Señor te muestre la bendición, te revele el propósito, te enseñe a ser dadivosa, te corrija cuando has hecho lo opuesto y a prestar atención a la advertencia cuando no somos obedientes a su voz. Y cuando el apóstol Pablo describe que esa ofrenda para él fue como un incienso perfumado y un sacrificio agradable, está hablando de que hay un corazón sumamente agradecido por la bendición del sustento que le ha dado. ¿Ves? Y ellos están aportando tesoros en el reino de los cielos. Tener presente esto, hermosa, que cuando das una ofrenda de amor, es como un incienso perfumado y un sacrificio que a Dios le agrada. ¿Sí? Esto es aprobado por Él, bendecido por Él y abundado por Él. Y entonces encontramos el verso 13, perdón, el verso 19. Por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene Cristo Jesús. También este pasaje lo sacan mucho de contexto, ¿no?
Y el Señor me dará todo lo que me falte conforme a su... Sí, sí, pero tú tienes que dar, tú tienes que ofrendar, tú tienes que compartir en la iglesia donde te alimentas, donde recibes la palabra, pero también tienes que dar cuando Dios mueva tu corazón al necesitado. ¿Sí? Lo que el Señor nos da y dará no es solamente por lo que damos material, ¿no? Sino por ser obedientes a su palabra en nuestra vida diaria, por vivir sus instrucciones y por disfrutar poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. Aquí no son actos religiosos obligados, aquí no es el tema de que si tú das, había un cantito allá en la antigüedad que se cantaba entre los niños, que si tú le das a Dios un peso, Él te dará dos. No, o sea, no, no es así, no es así. Y qué hermoso es saber que nuestro Dios nos suplirá, escúchame bien esto, de acuerdo con sus riquezas en gloria. No conforme a lo que pedimos, no conforme a lo que queremos, sino de acuerdo a sus riquezas en gloria, donde Él mora, que van mucho más allá de lo que merecemos o esperamos. Al final, el apóstol en el verso 20, hace una declaración. Gloria por siempre a nuestro Dios y Padre. Amén. Cuando tú y yo vivimos la palabra en esta reflexión, en esta meditación, en esta medicina que nos hemos tomado con un corazón sincero, su espíritu va a producir en nosotros una alabanza constante. Se va la quejabanza y viene la alabanza. En donde estemos, donde vayamos, el cántico nuevo que te decía, esa expresión espontánea que lo reconoce, estando en tus labores cotidianas, porque reconoces que Él es tu Dios y Él es tu Padre. Y de momento, ¿verdad? La reflexión, ya terminaste tu lectura, tu oración, empiezas tu labor cotidiana y fluye de tu interior. Bendito sea el Señor que me sostiene. Bendito sea el Señor que alienta mi vida. Bendito sea el Señor que me provee. Bendito sea el Dios de paz que guarda mi mente y corazón. Alabado sea su nombre, exaltado sea mi soberano Rey eterno. Bendito sea por siempre y para siempre. Mi ser se humilla, lo reconoce, lo enaltece porque Él es el único digno de ser adorado, de ser bendecido, de ser reconocido. Y entonces esta meditación va hacia tu oración. Y entonces empiezas a reconocer y a orar con este pasaje. El Espíritu te aclara porque te está iluminando, te está profundizando en esas riquezas espirituales cuando tú escuchas su voz con atención y entonces podemos ser capacitadas para obedecer y poner por obra la palabra. Todo esto que hemos visto, hermosa, esto es parte de un tiempo de meditación, de reflexión en un solo pasaje. Sí. Tú puedes tomar así capítulos completos o algunos versos, no tienes que hacerlo en todo el pasaje, pero mira toda la riqueza. Y yo sé, o sea, ¿por qué lo sé? Que la mayoría de este capítulo 4, los famositos del pueblo, es gócense en el Señor, ¿verdad? Oren en todo tiempo. La paz que guarda el corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, los favoritos son como 4 versos de 20 que contiene el capítulo 4 de Filipenses. Ahí es donde te digo, vamos a retomar esta reflexión, esta meditación y no conformarnos con textos aislados de memoria, de tal manera que te enriquezca. Yo quiero saber y que tú me des testimonio si has sido enriquecida con esta reflexión. No fue un estudio como los que hemos tenido en otros, sino es un ejemplo de cómo podemos
extraer las riquezas de la hermosa palabra de Dios aplicada a tu vida de día con día. Sí. Y de esta manera que crezcas en ese conocimiento, en ese entendimiento, en esa comprensión, en esa iluminación, en esa revelación. Hermosa, yo sé que si tú tuviste tu corazón bien dispuesto a esto, yo sé que no vas a volver a leer la Biblia igual, como el periódico o como cualquier revista, sino como la voz de Dios. Y te vas a detener. No importa si no abarcas 20 versículos. Lo importante es que los que tú seas guiada por el Espíritu sean ricos, que aporten a tu vida tu fe, que te den sustento. Y clamo por tu vida, Adriana, Edith Garrido, Edith Rocha, Guille, Alicia, Ofe, Nelly, Patti, Rosaura, Silvia, Vero, y hay otro usuario de Zoom. Quien sea, oro porque tu vida sea enriquecida al aprender y disponer tu ser para reflexionar, para meditar, masticar, disfrutar cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí donde estás, hermosa, dile al Señor de lo más profundo de tu corazón: gracias, Padre. Gracias por este tiempo con tu palabra tan rico, que ha enriquecido mi mente con sabiduría, que ha enriquecido mi corazón, renovando y cambiando mi sentir, mi pensar. Gracias porque si tu palabra me invita a tener gozo, que no sea por circunstancias externas, las que puedo agradecer, pero el gozo que permanece es por tu hermosa salvación en Jesús, por tu perdón que haces que mi corazón sea purificado, por tu gracia que me acepta incondicionalmente, por tu amor que recibo de una manera muy maravillosa, de forma que nadie más me va a poder amar así, pero quiero disfrutar ese amor. Y Señor, yo pido por cada una de tus hijas, para que les enciendas en su interior el fuego de tu espíritu, que busque el nutrirse de la palabra que sale de tus labios, que no se conformen tan solo con los mismos pasajes de siempre o creer unos cuantos textos de memoria, sino que vayan adquiriendo comprensión a pasajes completos, donde tú hablas y te revelas y nos revelas lo que hay en nuestro corazón. Hoy nos has revelado por tu Santo Espíritu la importancia de cultivar el gozo, Señor. La importancia espiritual de mostrar bondad, de cambiar la aflicción por la oración, mi Señor. De disfrutar tu paz que invada toda nuestra mente y corazón también. De aprender a tener esos pensamientos enfocados en tu carácter, en tu presencia, con lo verdadero, lo digno, lo recto, lo puro, lo agradable, Señor. Y que podamos seguir practicando estas enseñanzas, que no nos olvidemos de ayudar a tus siervos, a quienes predican la palabra, pero que también aprendamos con corazón humilde y sencillo a estar contentas y muy agradecidas. Y que todo lo que podamos enfrentar difícil, como puede ser una situación complicada o carente, le hagamos frente en el nombre de Jesús. Y entonces sí, podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hemos venido a conocer toda esa riqueza espiritual. Permíteme que a partir de este tiempo, cada vez que dé una ofrenda, que pueda ser, como dice el apóstol, una ofrenda de incienso perfumado y un sacrificio que tú, mi Señor, recibes con agrado. Gracias porque seguras estamos
que de tus riquezas en gloria vas a hacer posible que nada nos haga falta, sobre todo aquello que necesitamos. Y a ti, Señor, toda la gloria, por siempre y para siempre, nuestro amado Dios y Padre. Gracias por la bendición de tener a tu Hijo único y muy amado nuestro, y por la guía de tu Espíritu Santo, que nos guía a la verdad y nos enseña todas las cosas. Por este tiempo especial, gracias. Amén, amén y amén. Y si eres bendecida, mi hermosa, no te lo calles, háblalo, dilo, exprésaselo al Señor y gózate en su presencia, porque en su presencia, dice el Salmo 16, hay plenitud de gozo para siempre. Y yo me gozo tanto con cada una de ustedes, su atención y su aprecio. Y Patti dice también en su vida, hermana Araceli, gracias, mi bella. Sí, definitivamente que el Señor siga haciendo su obra en mi vida y que me permita esa fortaleza para hacer frente a lo que estoy viviendo en este tiempo. Pero también para cada una de ustedes. Tenemos unos minutitos, ¿qué les parece si alguien más quiere dar un testimonio, expresar alabanza? Dice Silvia, hermosa pastora, gracias por tan hermosa oración para nosotras. Dios la bendiga. Es la oración guiada por el Espíritu, hermosa. ¿Sí? Cuando uno ora guiada por Él en ese corazón humilde y sensible, Él te pone las palabras, tanto en tu boca como también en tu corazón. Y un abrazo también para ti y a cada una de ustedes, mis hermosas. Esperando en el Señor que se sigan gozando con el poder de su palabra. Y precisamente hoy el hermano Gabo me estaba diciendo que iba a enviar los videos grabados de la semana anterior, pero Dios puso algo en mi corazón. Si tienes interés de recibir el link, porque lo vas a volver a ver, entonces me mandas un mensajito y yo te lo envío. Porque tristemente veo que lo envío personalmente a cada una y luego veo que hay 7 visitas. Cuando nos reunimos 15, nos reunimos 20, ¿sí? Y digo, pues es que no están valorando la importancia. Gracias, Silvia, te lo envío. En cuanto, ahorita ya me iba a enviar los de la semana anterior, pero después vamos a enviar los de esta semana. Así que con todo gusto, siempre me tomo mucho tiempo para poder compartir con ustedes en lo personal. Y Alicia nos dice, amén, amén, el entendimiento de este capítulo me ha hecho reflexionar en no tener vanidad. Me gozo, pastora. Gloria al Señor. Me gozo mucho. Gratitud de Silvia. Y gracias, pastora. Valoro el poder aprender, el tener gozo en medio de la prueba. Sí, igualmente, hermosa, dice porque el apóstol Santiago que cuando hay prueba hay que tener gozo porque Dios va a hacer algo maravilloso en medio de eso, ¿verdad? Edith Garrido dice, gracias, pastora Ara, todo lo que escuchamos, muy hermoso. Y Alicia, gracias por su oración, pastora, bendiciones. Y yo sé que el Señor no solamente escuchó, sino está respondiendo. Nota ahorita eso ahí en tu ser interior. Hay un sentir diferente con el que empezaste a ver este tema. Y que es ese gozo interior por su presencia. Nelly dice, buenas noches. Soy muy bendecida por tener el privilegio de formar parte de este estudio de mujeres y me hace aprender más y más de la voluntad de mi amado Dios. Bendita sea, pastora. Muchas gracias, hermosa. Edith Rocha, buena noche, pastora. ¿Me podría enviar el link, por favor? Claro que sí. Y de veras, y después que lo puedan volver a ver, sería
especial que me dieran sus reflexiones. Y ahí vamos, yo aprendí a reflexionar, a meditar, haciéndolo. Tengo años, entonces yo me siento a escribir lo que voy leyendo y a mí no me para la mano, porque vienen y vienen y vienen mucho entendimiento, mucha comprensión, pero es a base de la obediencia, de la dependencia de Dios y de la práctica. Entonces, hazlo, hazlo. La semana pasada les decía con los hábitos santos, cómprate una libreta bonita, haz tus reflexiones, ponle fecha y aunque estés como estés, luego vuelves a leer eso y dices, gracias Dios, cómo me sentía tan mal y cómo me ayudaste, cómo me sacaste, cómo me consolaste, cómo me fortaleciste. Así que bueno, espero sus comentarios y su afirmación de enviarte los videos para que los puedas volver a ver y también compartir. Señor esté contigo y con tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y Rosaura dice, buenas noches, me gozo en la enseñanza. Dios la siga bendiciendo y dando palabra para que nos siga compartiendo. Muchas gracias. Me hace reflexionar y leer la palabra de Dios con entendimiento. De eso se trata, hermosa. Por eso nuestro tema es profundizando en la reflexión y meditación. Espero mucho fruto en cada una de ustedes para la gloria del Señor. Señor les guarde y les bendiga. Seguimos en comunicación. Agradezco mucho su aprecio y sus comentarios. Bendecida noche y hasta la próxima.